Un saludo cordial para cada uno de ustedes, un gusto de encontrarme en esta inducción al preinternado. Soy Jorge Aparicio, soy ginecobstetra del Hospital 2 de Mayo y vamos a conversar en estas sesiones sobre varios puntos que les van a ayudar a desarrollar un internado adecuadamente. Empecemos por esto que es la elaboración de la historia clínica en hospitalización en las dos vertientes que tiene mi especialidad, como es la ginecología y como es la obstetricia. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a lo que todos ustedes han desarrollado en los cursos, sobre todo de introducción a la clínica o lo que antes se llamaba semiología, saben que la historia clínica cuenta con varios puntos en los cuales uno debe de ser detallista con la finalidad de que se llegue a un buen tratamiento finalmente de, en este caso, las pacientes, ya sean gestantes o pacientes ginecológicos. Por tal motivo, nosotros debemos de tener un acápite para los datos de la identificación, la filiación, los antecedentes ginecobstétricos, los antecedentes patológicos, el relato, el examen físico, llegar a un diagnóstico, hacer un plan de trabajo y finalmente un tratamiento. Y es importante que en este diálogo que vamos a entablar con las pacientes, en este caso, ver primeramente ante quién estoy para establecer ese diálogo, esas preguntas y esas respuestas. ¿Okay? Nosotros tenemos varios tipos de historias, pero comúnmente en la especialidad y de acuerdo a la institución donde ustedes desarrollan su internado, van a ver que hay ciertas diferenciaciones, lógicamente, de acuerdo a los servicios por donde rotan. Por ejemplo, este es un ejemplo de la historia clínica que usamos en el hospital, en el servicio de obstetricia, la historia clínica obstétrica, pero que tiene todos estos componentes, quizás no en el mismo orden que yo los he colocado acá, pero al final son los mismos componentes, ¿no? Y es una historia corta, como ustedes ven, de 2 carillas. En la segunda carilla está todo lo referente al examen clínico, en especial pues al examen ginecológico, el obstétrico y lo que habíamos mencionado, el diagnóstico, el plan de trabajo, el tratamiento y en este anverso de la historia también los datos pues, de identificación de la paciente. Pero en mi hospital también existe el servicio de ginecología, la ginecología general, y acá está su historia de hospitalización con todos los datos de identificación, un poco la afiliación y lo mismo, relato, antecedentes ginecostétricos, los patológicos, el clínico, el examen clínico, perdón, general y después, lógicamente, nos explayamos en un examen preferencial. En este caso, como es de ginecología, para examinar las mamas y, lógicamente, los genitales internos. Y finalmente, lo de siempre, llegar a diagnósticos, incluso haciendo acápite a usar los códigos del CIE-10, el plan de trabajo, las observaciones y lógicamente la firma del médico asistente, pero también debe figurar la firma del interno que realiza la historia clínica. Y como un tercer ejemplo, dentro de lo que es el Hospital 2 de Mayo, está también el servicio de oncología ginecológica, ¿okay? Que ustedes ven que también tiene la misma estructura, muy parecida a la de ginecología, ¿no? Con los datos de filiación, enfermedad actual, todo lo que son antecedentes puntuales, los familiares, los personales y, como siempre en el anverso, un examen clínico general y también el examen preferencial, en este caso de las glándulas mamarias y los genitales tanto externos como internos en la mujer. Y termina con el diagnóstico, el plan de trabajo y las indicaciones o tratamiento. Y se habrán dado cuenta que tanto en la de ginecología como en la de oncología hay ciertas imágenes que ayudan a visualizar con dibujos rápidamente la parte donde pudieran haber lesiones. Empecemos entonces por cómo debemos hacer la afiliación. Y en la afiliación está la identificación de la paciente, con sus nombres y apellidos completos, ¿okay? La edad, que es fundamental, y si hay dificultad para llegar a esto por parte de la paciente, preguntar por la fecha de nacimiento. Es importante también conocer el lugar de nacimiento e incluso el lugar de procedencia. El estado civil, qué grado de instrucción, porque nos va a orientar a cómo nosotros entablar ese diálogo con ellas. La ocupación que tiene. Nosotros tenemos mucha patología
en la cual puede haber pérdida sanguínea, incluso en exceso, que la lleve a la emergencia a este tipo de pacientes. Por lo tanto, es importante conocer qué tipo de religión, porque algunas de ellas no les permiten, según sus creencias, las transfusiones sanguíneas. Entonces podríamos incurrir en algún problema si es que no detectamos esto y hacemos una transfusión. La fecha y la hora de ingreso de la hospitalización, porque las pacientes pueden acudir por consulta externa, directamente por la emergencia, o van directamente a la hospitalización. La ruta de ingreso, por eso es importante. La dirección, el celular hoy en día, los teléfonos fijos cada vez se dejan de usar, ¿ok? Y a veces cuando las personas pues, son muy pequeñas o tienen algún déficit o ya son muy mayores, una persona responsable. Y últimamente, lógicamente, estamos con este fenómeno migratorio que estamos aceptando en el país, quizás la nacionalidad, ¿no? A la cabeza, los extranjeros en mayor volumen son las venezolanas en este caso, pero también al menos en el hospital, y yo que me dedico sobre todo a la parte de obstetricia, vemos pues con cierta regularidad gestantes en este caso, cubanas, colombianas, ¿okay? Hasta bolivianas, pero el grueso es de las venezolanas. Entonces, lógicamente, ante eso, simplemente observando ante quién estamos, vamos a ver si tenemos esa necesidad de una persona responsable, quizás en gente a veces de la sierra, con un nivel bajo cultural, ¿okay? O que de repente no hablan muy bien el español y sí el quechua, y al revés, nosotros no, la mayoría no hablamos el quechua sino más el español, y necesitaríamos esa fuente de información. Pero después por ejemplo, las mujeres en edad reproductiva, pero ya de cerca al climaterio, ¿okay? No va a haber dificultad. Las mujeres en edad reproductiva jóvenes, y quizás en las adolescentes sí podría haber cierta dificultad, pero siempre es bueno que con un adolescente, una menor de edad, siempre entablen ustedes una conversación, más aún un examen físico, con el familiar directo presente. Es mejor el tutor, o el padre o la madre de este tipo de pacientes. Y lógicamente va a cobrar importancia las gestantes, ¿no? En las cuales también generalmente, como están las que están en una edad de reproducirse adecuada, no vamos a tener mucha dificultad para lograr todo esto. Una parte importante para que nosotros nos centremos dentro de lo que es o cómo vamos a dirigir o manejar tanto el relato y después el examen clínico para llegar a un diagnóstico lo más certero, son los antecedentes ginecostétricos. Es decir, yo quiero, previo al relato, a todo, saber ante qué tipo de mujer desde el punto de vista de la ginecología estoy. Por eso es importante establecer esta fórmula que se llama la del Gestapara, la menarquia, el régimen catamenial, la fecha de la última menstruación, cuándo inició las relaciones sexuales, qué frecuencia actual tiene, cuándo ha sido la última relación sexual, el número de parejas sexuales que ha tenido a lo largo de la vida esa mujer, y si ha tenido antecedentes de gestaciones, la fecha del último parto, ¿okay? La fecha del último papanicolau, la última citología, el resultado de si usa o usó métodos anticonceptivos, o si usa o ha usado una terapia de sustitución hormonal, y si tiene menstruaciones dolorosas. Todo eso nos va a ayudar o nos va a centrar ante quién estemos. Desarrollemos alguno de estos porque sí es importante. Esta fórmula de Gestapara implica que la G es las gestaciones y se pone el número de gestaciones que ha tenido como antecedente, ¿okay? Y la letra P indica la paridad, en la cual nosotros tenemos 3 casillas por llenar. Entonces, la G es el número de gestaciones. La primera casilla del P de paridad es el número de nacidos a término, es decir, aquellos que han nacido más allá de las 37 semanas. La segunda casilla es para los pretérminos, es decir, productos que dio a luz esta mujer después de las 22 semanas, pero antes de las 37. Y la tercera casilla está de la mano con la posibilidad de gestaciones que no concluyeron quizás tempranamente, o son gestaciones anómalas. Entonces acá todo esto va de la mano con el tema de aborto, con el tema de embarazos ectópicos y con el tema de molas.
Y finalmente está la última casilla para saber cuántos hijos de los que tuvo esta mujer viven actualmente. Esa es la manera de desarrollar. Ojo, no solo significa poner la fórmula, y sobre todo cuando estamos en obstetricia, cada gestación la debemos de desarrollar. Es decir, en qué año se culminó esa gestación, cuál fue el tipo de culminación, puede ser pues una gestación con un parto, un producto, un hijo, o terminó en aborto, mole, ectópico, qué sé yo, y quizás hasta detallar cómo o qué se hizo, o qué procedimiento se hizo para la culminación en cualquiera de sus formas de esa gestación. Si hubo un producto, un recién nacido, saber su peso, el sexo y la institución, si es que culminó en una institución donde culminó y si hubieron complicaciones. Y digo lo de la institución porque todavía tenemos cierta cantidad, ha disminuido, pero tenemos cierta cantidad de partos domiciliarios. ¿Ok? De la última menstruación hay que ser muy preciso porque generalmente cuando vayan a hospitales del Ministerio de Salud tenemos una población un poco deprimida culturalmente, entonces hay que saber preguntar. Ustedes deben de preguntar por el primer día de la última menstruación normal. Si ustedes preguntan, señora, ¿cuándo ha sido, o señorita quizás, si es que están en ginecología, ¿cuándo ha sido su última regla, cuándo comenzó su última regla o cuándo fue su última regla? Muchas veces las pacientes le da el último día o la fecha del último día del periodo menstrual y lógicamente ahí va a crear un error. En cuanto a la frecuencia sexual, generalmente lo pedimos en un promedio de 7 días o cada cuántos días se le debe preguntar. Sobre todo con la óptica de que podría ser la consulta de una pareja infértil. El número de parejas sexuales abarca todo el transcurso, desde que tuvo la primera hasta la actualidad. Y si se puede, porque es un tema un poco, digamos, a veces para las mujeres vergonzoso, peor cuando le interroga un hombre, si es que hay parejas comunes en la misma época, es decir, que te lleva a pensar que podría haber promiscuidad. Lo de los métodos anticonceptivos también es importante, ¿ok? Entonces hay que ver el actual, qué método, qué tipo, cuándo fue la última dosis si es que se dosifica, porque puede ser que tenga insertado un dispositivo o tenga insertado un implante. Pero cuando usa inyectables, por ejemplo, cuando usa elementos vía oral, entonces es bueno. Y si viene del pasado, ¿hasta cuándo usó? ¿Ok? Y si tiene algún antecedente de que haya habido falla de método o por qué tuvo que quizás cambiar el método. Y lo de la terapia de sustitución hormonal, lo mismo. ¿Qué tipo de terapia? Si está haciendo uso de un régimen cíclico, un cíclico continuo, etcétera, etcétera. Entonces eso es bueno. Y el tiempo de uso, porque se establece pues que esto debería usarse máximo por 5 años. ¿Ok? Y lo de la dismenorrea, también. ¿Desde cuándo? Desde la menarquia. Ha aparecido recientemente, todas las menstruaciones son con dolor, se automedica o le indicaron algún tipo de tratamiento, etc. Y después vienen los antecedentes patológicos, que lógicamente son importantes, pero nosotros somos muy puntuales en eso. Y sobre todo, privilegiamos el tiempo para los ginecobstétricos. Entonces, los personales, en relación a las patologías que podríamos tener, en la ginecobstetricia, lo ideal que no haya ninguno y se debe colocar en la historia. Pero, por ejemplo, la tuberculosis, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, las patologías tiroideas, sobre todo el hipotiroidismo, el tipo de hepatitis que pueda haber, por ejemplo, medicamentosa o lo más común, las virales, qué tipo de virales, las infecciones de transmisión sexual, que también podría estar incluido, por ejemplo, la hepatitis B acá, pero cualquiera de las otras, neoplasias que haya tenido esta mujer, alergias o cualquier otra patología que pudiera tener. Y en cuanto a los familiares, también de repente es una mujer que no tiene ningún antecedente, o también lo más común, pues, ¿no? La tuberculosis, que podría afectar el aparato genital finalmente, por contagio familiar, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, como ustedes están viendo, estas llamadas enfermedades no transmisibles, pero que cobran importancia hoy en día, y hasta se está mencionando que podría generarse una pandemia también por esto, de acuerdo pues al volumen
de frecuencia que se está encontrando esto. Las hepatitis, el cáncer, hay cánceres, por ejemplo, heredables, que tienen mucha importancia en la ginecología, como es, por ejemplo, el cáncer de mama, u otras patologías que pudieran tener relación, quizás, con la patología que traiga la mujer actualmente. Y de ahí ya comenzamos a que la paciente, ya sea desde el punto de vista ginecológico o del punto de vista obstétrico, comience a relatarnos cómo es la enfermedad. Y ahí primero hay que escucharla, dejar que ella hable, ¿ok? Y después comenzar ya a dirigir el interrogatorio. Y para eso, lógicamente, nosotros tenemos el respaldo de todos los conocimientos que tenemos de la nosología. Entonces, de acuerdo a cómo uno vaya orientando el interrogatorio, va a ir dirigiendo si se presenta o no se presenta ciertos síntomas o signos que finalmente me ayuden, junto con los exámenes auxiliares, a llegar a un diagnóstico, digamos, certero o casi de certeza. Entonces es lógico que debemos preguntar cuánto tiempo está enferma esta mujer, ¿ok? ¿Cómo se inició? Si se inició bruscamente o poco a poco, comienza a dudar, no recuerda bien la fecha exacta y lógicamente los síntomas y signos principales por los que viene. Generalmente, como les he dicho, puede ser sangrados irregulares en la ginecología, en la misma obstetricia, sangrados, ¿ok? Pero hay que preguntar sobre todo qué es lo que más le molesta, lo que más le ha llamado la atención. Y una vez que la paciente nos haya hecho el relato, lógicamente viene la redacción o la transcripción, si es que estamos utilizando una historia clínica electrónica, en la cual ya debemos de ser muy puntuales en la redacción, ¿ok? No tanto somos en ginecobstetricia como se decía en la semiología clásica, que uno debe colocar exactamente cuál relata. Yo recuerdo mucho en psiquiatría nos hacían hacer eso cuando era alumno, de que colocas exactamente y con las mismas palabras lo que te relata el paciente. Acá no, generalmente, como ustedes han visto, son historias muy puntuales, no tenemos mucho espacio, entonces debemos de tratar de usar la terminología que normalmente usamos pues en ginecología y en obstetricia, ¿no? Que a veces con esa posibilidad en una palabra podemos expresar lo que de repente en una oración nos ha mencionado la mujer. ¿Y todo esto por qué? Porque como en esta misma sesión vamos a ver cómo son las evoluciones, van a haber diferentes médicos, diferentes asistentes que van a pasar y lógicamente no pueden estar leyendo y releyendo mucho texto, sino se debe ir al punto concreto. Para eso, todo eso abarca la propedéutica, que se llama, y una parte de la propedéutica es la terminología o la jerga que utilizamos en la ginecología y en la obstetricia. Hecho todo esto, lógicamente, también ya comenzamos a tener una idea de qué patología podría traer esta mujer y lógicamente vamos a ir a primero un examen físico general, en el cual vamos a visualizar ante quién estoy, cómo es la mujer. ¿Es alta? ¿Es baja? ¿Es gorda? ¿Tiene una tendencia a la obesidad? ¿Es muy delgada? Etcétera, etcétera. Entonces esto es importante porque en ginecología nosotros podemos tener estas ectoscopías, ¿no? En las cuales por acá no hay dificultad, ¿no? Uno ve una mujer desde que entra, se acerca, saluda, etcétera. Pero a veces puede comenzar a dudar, entonces ve una fisonomía, esto es lo que se llama la ectoscopía, en la cual comienza a dudar. Si bien puede tener, por ejemplo, aretes, hoy en día los hombres también podemos usar aretes, ¿ok? Pero no es tan clásico, pero la musculatura y todo como que uno hace dudar, ¿no? ¿Estoy frente a una mujer? ¿Estoy frente a un hombre? ¿Qué sé yo? Y eso puede finalmente uno desenrollar la madeja desde ese punto de vista y establecer un diagnóstico más certero. Entonces la ectoscopía es fundamental. Y lógicamente eso va de la mano con el estado general. Como ven, uno puede ver de repente una mujer totalmente normal, vigorosa, qué sé yo, sonriente, pero que viene por alguna duda, algo que le molesta, quizás no en ese momento, pero ya viene con una periodicidad, ¿no?
Pero si no, podemos ver en mal estado general. Cuando lo hacemos generalmente en la consulta externa, a veces ya llegan a hospitalización donde ustedes van a hacer todo esto que estamos haciendo, este tema, en la cual pues ya vienen en regular estado general, quizás en la emergencia han solucionado en parte, o vienen en mal estado general, o pueden llegar también así las pacientes directamente de la consulta externa. Y un tema importante a desarrollar en el examen clínico general es que tallemos y que pesemos a las pacientes. Todo con la finalidad de llegar a esto, al índice de masa corporal, empleando esa fórmula y estableciendo todos estos parámetros para ver si, digamos, la mujer está entre un peso normal o está por debajo, de repente está muy por debajo, muy delgada, y que quizás por el tema, por poner un ejemplo de amenorrea, pueda tener algún trastorno alimentario, una anorexia nerviosa, qué sé yo, entonces eso lo lleva a una disminución marcada de peso, una desnutrición quizás. Y después para arriba ya viene el sobrepeso y los diferentes tipos de obesidades, de acuerdo a este parámetro que nosotros empleamos, que es el índice de masa corporal. ¿Okay? Después está, lógicamente, la toma de las funciones vitales y comenzamos a revisar o examinar los diferentes aparatos y sistemas que, por ejemplo, en obstetricia, la piel y faneras cobra importancia. ¿Por qué? Porque vamos a tener elementos que nos ayudan a que afiancemos el diagnóstico de que hay una gestación, o ya pues cuando es muy evidente vemos esos cambios que incluso las mismas pacientes pueden preguntar, ¿no? Entonces vemos coloraciones, por ejemplo en el abdomen, la línea blanca se hiperpigmenta, eso por acción de la hormona de los melanocitos, ¿ok? Entonces la línea blanca se convierte en la línea negra, el ombligo también se oscurece. Lo mismo puede pasar en algunas mujeres a nivel de la cara, sobre todo en las eminencias malares, lo que se llama la máscara o el cloasma, la máscara del embarazo. También la areola y los pezones comienzan a hiperpigmentarse, e incluso podemos ver el aumento de estas células especializadas que cambian incluso en nomenclatura de Morgagni a Montgomery o viceversa, pero lo fundamental es que son unas glándulas sebáceas que ayudan a mantener el pezón y la areola porque secretan una sustancia para que sí se entienda como lubricante. Y lógicamente en una gestación se pueden ver estas líneas que ustedes están viendo acá, medias de color rojo vinoso, que en realidad pues son las estrías del embarazo, que no solo aparecen en el abdomen, sino podrían aparecer también en las mamas, en las nalgas, en los muslos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y a nivel de la ginecología también pueden haber cambios importantes en piel y faneras que a veces la mujer los manifiesta y ese es su motivo de consulta, o a veces lo descubrimos en el examen clínico general. Y eso va sobre todo de acuerdo a la pilosidad, en la cual pueden haber elementos que se ve una especie de alopecia tipo varonil, la que tiene el hombre, con esas entradas profundas, o pérdida del cabello, ¿okay? O un aumento del cabello en una mujer en zonas que no le corresponde. Por ejemplo acá a nivel pues de lo que sería la barba, las patillas, y muchas veces a nivel del labio superior, lo que sería el bigote, pero a veces también en el tórax, en el dorso, en los muslos, y eso te lleva a pensar que podría tener alguna patología que estaría involucrada en el hirsutismo, como es el síndrome de anovulación hiperandrogénica. Y también esto, que no es común en las mujeres, pero se ve pues que la severidad del acné, sobre todo a nivel facial, pero que puede aparecer también en la espalda, se ve incrementado quizás porque esta mujer vive en un ambiente hiperandrogénico, y lo más común es lo que he mencionado, o lo que ustedes conocen como el síndrome de ovarios poliquísticos. Y lógicamente, de acuerdo a la edad, también en el transcurso de la vida, la mujer, por la falta de estrógenos, ¿okay?, las zonas expuestas sobre todo, comienzan a resecarse y comienzan a aumentarse o acentuarse las llamadas arrugas. Después está el examen de, por ejemplo, el aparato endocrinológico, sobre todo pues las glándulas tiroides, para ver si hay algún nódulo, esto aumenta de tamaño o no, y que finalmente me puede llevar a una expresión ginecológica. En el sistema cardiovascular
está sobre todo, debemos ir a buscar ya si tenemos la proyección de dar algún tratamiento hormonal, sobre todo que contenga estrógenos, si es que hay o no varices. Y en el embarazo, lógicamente, que las promueve, pueden estas acentuarse. Entonces sabemos que puede haber complicación por este cambio que sucede a nivel de las pielifaneras. Y lógicamente terminamos con la evaluación del aparato respiratorio, el nervioso, el locomotor, a ver si es que encontramos alguna alteración. Y específicamente nosotros cuando hacemos la evaluación general en las mamas podemos ver si las mamas guardan relación con la edad de la mujer, y para eso existen los estadios de Tanner, en la cual son 5, y el estadio 1 es el prepuberal, las niñitas, en la cual solo se ve esta pequeña mamila, la glándula está totalmente aplanada. Y en el estadio 2 comienza a haber una pequeña elevación, la mujer ya está entrando seguro en la etapa de la pubertad y se ve pues esta glándula ya rudimentaria pero que está respondiendo al estímulo. Ya en el estadio 3 ya crece más la glándula, ya comienza a formarse el pezón, la areola, pero expresado todo en un solo montículo. Y en el estadio 4 se ve que hay ya un mayor crecimiento de la glándula con una separación marcada, como se puede ver, como un cono de areola y pezón. Porque en el estadio 5, que es el estadio adulto, esa proyección ya no se ve, sino que la areola comienza a formar parte de la misma glándula y lo único que se proyecta fuera del contorno de la glándula es el pezón. Entonces, lógicamente, deberíamos hacer al menos esa inspección en la glándula mamaria, pero también examinarla. Es decir, nosotros generalmente vemos que las glándulas que están colocadas a nivel de la parte media del tórax anterior, tenemos que inspeccionarla, tenemos que hacer la palpación de los ganglios linfáticos, sobre todo los que están a nivel de la axila, ¿okay? Y examinar también la areola, el pezón, y buscar si hay algún tipo de secreción patológica. Normalmente nosotros vemos las glándulas como un casquete de esfera, que eso es a simple vista, pero en realidad no es un casquete de esfera porque la glándula tiene, si lo dividimos en cuadrantes, en este cuadrante superior externo, una prolongación, ¿okay?, que se llama la cola de Spence, que va en dirección de la axila ipsilateral al lugar donde está la glándula. Entonces esto hace que debemos hacer un buen examen, esto hace que acá haya mayor masa glandular y lógicamente de acuerdo a la estadística médica ahí es donde con mayor frecuencia se producen las lesiones. Veamos cómo nosotros hacemos el examen de las glándulas mamarias. Generalmente la inspección es simplemente mirar cómo están. Acá vemos unas glándulas un poco péndulas, ¿ok? Y la mujer cuando las eleva se puede elevar un poco, pero vemos pezones, areolas simétricas. Generalmente una glándula va a ser más grande que la otra, pero a veces es imperceptible como en este caso, ¿no? Entonces debemos ver también cómo está el surco mamario. Y la inspección es de dos tipos. La pasiva, en la cual simplemente la mujer se descubre los brazos a los costados del cuerpo y uno mira y observa simplemente. Para después venir la inspección activa, en la cual queremos ver todo el contorno y esto hace que nosotros le pidamos a la mujer que extienda los miembros superiores y con esto podemos ver todo el contorno externo, podemos ver las axilas, ¿okay? Y podemos ver toda la estructura de la glándula simplemente inspeccionando para ver si hay hoyuelos, retracciones, hay algún contorno irregular en la glándula y ya sabemos que es ahí donde vamos a incidir en la palpación, que vendría a ser el segundo punto en el examen de estas mujeres. Pero habíamos mencionado que también debemos de hacer el examen de los ganglios
de los ganglios linfáticos, y es realmente como primero empezamos a examinar. El grupo ganglionar más importante no es el supraclavicular, pero lo examinamos de todas maneras, y también la cadena de este músculo, que es el esternocleido mastoideo. Esas dos áreas son las primeras que examinamos para terminar en el área más importante, o donde drena primero todo el componente linfático de la glándula mamaria, es decir, los ganglios axilares. Para esto se debe elevar un poco el brazo y uno ingresa y con la punta de los dedos al hueco axilar trata de tocar si es que hay alguna adenopatía, ¿ok? Trata de apoyarse, ¿ok?, con la misma pared y con el mismo, en este caso, en el mismo hueso húmero como sostén. Hay varias maneras de hacer esto. Lo ideal es que esté relajado el pectoral y por eso lo hacemos elevar, ¿okay?, de esa manera, con esa finalidad. Acá también, para que ustedes vean, otra manera de examinar. Están examinando ahí la cadena del esternocleido mastoideo, las fosas supraclaviculares, ambas fosas, ¿okay?, para terminar luego con el examen del hueco axilar. Y traigo este video porque van a ver que es otra manera de elevar el brazo, en el cual uno se acerca, acá el examinador lo está elevando con la finalidad de que se relaje y que pueda ingresar la punta de sus dedos y comprimirlos contra la pared posterior, ahí están viendo, contra la pared posterior del pectoral mayor. Esta es una metodología que yo prefiero, en el cual se le pide a la mujer que apoye o que jale o que cargue o que se asiente con la mano en el hombro del examinador. Entonces eso incluso hace que se relaje más el músculo y haya facilidad para el ingreso al hueco, ¿okay?, al hueco axilar, y podamos lógicamente determinar si hay adenopatías o no. Esto también es válido colocarlo así, pero al final uno se cansa mucho porque al sostener ese peso de ese miembro superior, en este caso, trae pues cierto cansancio. Entonces lo mejor es que la mujer agarre el hombro del examinador y con eso ella también se siente un poco más aliviada, ¿okay? Y finalmente viene pues lo principal, es decir, palpar la glándula mamaria. Para eso ya la mujer ya no está sentada, sino se le pide que se recueste sobre la camilla, ¿ok? Si vemos que es de glándulas muy voluminosas, podemos usar este artificio en el cual ponemos una solera, una sábana doblada, con la finalidad de elevar un poco el tórax y que me permita visualizar, acá están viendo mejor, visualizar toda la glándula en esta parte. Porque cuando son muy voluminosas pueden caer por el propio peso de la glándula hacia, digamos, la parte derecha en este caso, y va a ser dificultoso examinar, inspeccionar. Entonces hay que palpar toda la glándula de acuerdo a la metodología que se usa. Algunos utilizan las circunferencias, es decir, comienzan desde la areola y van dando vuelta, comprimiendo suavemente la glándula sobre la parrilla costal. Entonces, en la búsqueda de alguna lesión, sobre todo de alguna tumoración, de algún nódulo, ¿okay? Otros prefieren ir del exterior, es decir, de la periferia hacia la glándula. Otros comienzan hacia la areola, perdón, y otros comienzan de la areola hacia la periferia. Y creo que es la mejor metodología para no dejar pasar cualquier área de la glándula. Es decir, comenzar como los agujas del reloj a las 12, presionando desde la areola hacia el límite o la periferia de la glándula. Y si nosotros encontramos algún tipo de tumoración, si tenemos este aparatito que se llama el pie de rey, mejor, pero generalmente lo que tenemos son centímetros, entonces debemos de detallar, para eso eran los dibujos que había mencionado en las historias clínicas, dónde está localizado, en qué cuadrante, a cuántos centímetros de la areola, el tamaño en centímetros, cómo es su forma redondeada, irregular, cómo es su consistencia, si es dura, de repente no, es elástica como el caucho, si duele o no, se mueve o no, está fijada a planos profundos, y si la piel suprayacente tiene un eritema o tiene un edema
o tiene como una especie de hoyuelos, unas retracciones. ¿Por qué? Porque de acuerdo a toda esa descripción semiológica de la tumoración que pudiéramos encontrar, ya podemos ir pensando de qué podría tratarse de acuerdo al relato, y lógicamente eso nos da pie a tener un diagnóstico presuntivo y quizás dentro del plan de trabajo solicitar algún examen auxiliar que me acerque incluso más al diagnóstico. Y lógicamente todo termina con el examen de la areola, con el examen del pezón y de secreciones que pudieran haber. Existen algunas lupas para ver sobre todo el pezón y cómo están los agujeros finales de los conductos galactóforos, ¿ok? Una lupa normal o lo que hacemos generalmente a simple vista. Entonces examinamos si hay algún tipo de secreción, si hay algún tipo de alteración a nivel de la areola y del pezón. Con suavidad debemos de comprimir y entonces en algunos casos podemos evidenciar lo que la mujer mencionó, es decir, me sale sangre por el pezón, como en este caso, ¿no? Ese tipo de secreción aprovechamos y con esa lámina portaobjeto tomamos una muestra que se llama impronta para enviar la patología y que el patólogo nos diga si encuentra alguna célula anormal o no, o quizás simplemente eso es sangre. Muchas veces esto va de la mano con gran frecuencia en que podríamos estar de la mano con un papiloma intraductal. Después vamos a hacer el examen abdominal, que cobra importancia tanto en la ginecología y más en la obstetricia, como lo vamos a detallar. Recuerden ustedes que topográficamente nosotros tenemos una división en todas estas áreas en el abdomen, ¿ok? El epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio. Quizás el hipogastrio es el que más se ve afectado en la patología ginecológica. Después tenemos el hipocondrio derecho, el izquierdo, y acá lo que otras escuelas llaman vacío, que son los flancos, tanto el derecho como el izquierdo, y la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda, que también cobran importancia por la ubicación del aparato genital en la mujer. O a veces simplemente lo hacemos por cuadrantes, nada más. Es decir, hacemos una división de una línea paralela o que siga la columna de la mujer, otra que corte a nivel del ombligo, entonces creamos estos 4 cuadrantes, ¿no es cierto? Los derechos, los izquierdos, los superiores y los inferiores. Entonces, el examen abdominal en ginecología a veces puede ser negativo, sobre todo va de la mano con la formación de nuevas estructuras, es decir, tumoraciones que pueden ser benignas o malignas y que ya superan la pelvis y se hacen abdominales. Entonces, es como cualquier examen abdominal que hacemos nosotros dentro de lo que es la semiología general. Preferimos, como les he mencionado, sobre todo el hipogastrio o hasta el mesogastrio, pero pueden haber tumoraciones tan grandes que vayan a ocupar todo el abdomen. Si detectamos una tumoración, lógicamente hay que tratar de medirla en su largo, en su ancho, a partir del hueso púbico, la consistencia, si hay dolor o no hay dolor, etcétera, etcétera, y si lo podemos mover o no. Todo eso también me lleva a crear ya un diagnóstico presuntivo de ante qué patología genital pudiéramos estar en este tipo de mujeres. Entonces, eso es lo que normalmente hacemos. ¿Okay? A veces las mismas pacientes mencionan, me toco algo, tengo una tumoración o toco algo, digamos pues que está en el bajo vientre, ¿no? Pero si la evolución ha sido mayor, incluso se puede llegar a más. Y en obstetricia también nos da importancia, sobre todo cuando ya la gestación es avanzada, el útero es muy voluminoso. Hacemos una inspección, acá sí hacemos palpación, al igual que en ginecología, pero acá ya cambia porque acá sí empleamos ese otro tiempo que se da en la semiología, que es la auscultación, ¿no? Quizás para la obstetricia sí reservamos esto, pero después difícilmente, por ejemplo, para la obstetricia o la ginecología, hacemos ese otro punto que es la percusión. No usamos mucho percusión nosotros desde el punto de vista semiológico en la ginecología. Y entonces acá en la inspección incluso nosotros podemos ver cómo estas gestaciones avanzadas, acá se ve ya el piececito, si el abdomen es laxo y se le permite, entonces podemos ver
cómo es la simetría del abdomen y podemos ver incluso los movimientos fetales, ¿ok? Si son enérgicos o si el abdomen, ahí está, cómo se mueve, o si el abdomen lo permite de esas mujeres, porque algunas jóvenes sobre todo tienen todavía un abdomen muy tónico, pero acá pueden ver cómo se mueve. Entonces, ese es un signo pues, de certeza de que evidentemente hay una gestación y lógicamente es una gestación avanzada que nos permite o nos da la posibilidad de que podamos ver pues, cómo se mueve el producto dentro del útero de esa gestante. Pero en obstetricia también cobra importancia, dentro de lo que es la palpación sobre todo, el llamado examen abdominal para la toma de la altura uterina, para cruzar información de cómo está el crecimiento, ¿ok? El crecimiento de esa gestación y de acuerdo a gráficos, tablas, establecer pues si es un crecimiento normal o no. La altura uterina es una medida que se toma tomando el borde superior de la sínfisis materna a través de la línea media, en este caso la línea negra. Uno sigue con mucha suavidad, coge entre el dedo anular y el medio, el dedo índice y el medio de la cinta, y perpendicularmente colocar la mano al fondo y se toma la medida, ¿ok? Se toma la medida exacta de cuánto es la altura uterina. Y eso nos ayuda o nos permite establecer relaciones de que si el crecimiento del producto indirectamente es adecuado o quizás es inadecuado, ¿no es cierto? Entonces están viendo acá que más o menos está entre 25 y 26 centímetros de altura uterina, al menos este caso. Y terminamos nuestro examen abdominal con el establecimiento de, sobre todo, cómo es la adaptación del producto a la matriz o al útero gestante. Y para eso nosotros hacemos uso de las llamadas y conocidas maniobras de Leopold, que en realidad son 4. Primera, que tocamos el fondo uterino y nos podría establecer en relación con este concepto que se llama la situación. La segunda, tocar o palpar los flancos maternos, que nos da la posición. Y la tercera es hacer una palpación a nivel del hipogastrio, que también va de la mano con la presentación. Y la cuarta, que uno trata de introducir los dedos entre lo que es la presentación y la sínfisis pubiana para ver si la presentación ya está haciendo uno de los mecanismos del parto, como se llama el descenso. Así se hace la maniobra de Leopold. Las 3 primeras, el examinador la mira a la paciente. Ya pasó la primera con el fondo, aquí está tocando los flancos, tanto el derecho como el izquierdo, ¿ok? Y finalmente con la mano dominante, ¿ok? En este caso debe ser diestra, la examinadora, entonces hace la tercera maniobra para ver qué polo toca acá, si es que hay polo. Después gira y mira los pies de la madre y trata de introducir la punta de sus dedos entre la presentación y el pubis materno. Por eso les mencionaba, y vamos a ver en otra sesión, seguro cuando se haga lo de partograma, esto pues del descenso de la cabeza y que nos establece con la ayuda de los llamados quintos para ver si el descenso se ha dado o no. Finalmente, habíamos mencionado que está lo de la auscultación en la gestación cuando la edad gestacional del producto lo permite y de acuerdo a la tecnología o los instrumentos que utilizamos. Normalmente utilizamos los médicos el estetoscopio clásico, que generalmente ustedes lo usan, lo tienen, que es el de la ENEC, ¿okay? Sobre todo es recomendable usar con la parte de la campana. O podemos usar este estetoscopio que básicamente se le asocia mucho con obstetricia, como se llama el estetoscopio de Pinard. O hoy en día con la tecnología que tenemos podemos hacer uso de los latidos cardíacos o el detector de latidos cardíacos fetales. Pero yo les recomiendo que entrenen mucho en lo que es pues, el uso de este estetoscopio, porque a veces se le acaba la carga, no tienen, se malogra, etc. Y no van a estar supeditados a eso, ¿no? Recordando pues, que los latidos fetales normales están entre un rango de 120 a 130. Y llegamos a la parte de los genitales.
en la mujer, que puede ser en obstetricia, en ginecología. Y acá también existe, para Tanner, unos estadios de acuerdo al desarrollo, desde el punto de vista sexual de la mujer, para determinar ante quién estoy. También son 5 estadios, en los cuales en el primer estadio no hay vellosidad, no hay vello púbico. Generalmente estas son las niñitas, así están, ¿ok? Las prepúberas. Pero ya cuando despierta el eje y comienza a ver primero la gonarquia y después viene el estímulo, el órgano blanco comienza a responder. Y responde primero con un vello muy fino, muy delgadito, ¿ok? Que generalmente solo abarca el borde de los labios mayores. Es muy parecido a lo que en pediatría ustedes pueden haber conocido como el concepto del lanugo, ese vello ese cabello tan delgado, ¿ok? Para después, en el desarrollo, ya con el estímulo estrogénico, para el establecimiento de los caracteres secundarios en la mujer, ya viene el estadio 3, en el cual ya se hace un poco más abundante este vello, comienza a rizarse, comienza a pigmentarse y comienza pues a ser más voluminoso y comienza a dirigirse como hacia el monte de Venus, para seguir posteriormente, ¿ok? Y llegar al estadio 4, en el cual ya se ve más oscuro, más rizado, más abundante, ¿ok? Y comienza a tomar esa fisonomía de un triángulo invertido en la mujer. Pero en el estadio 4 no abarca más allá de la vulva, es decir, no va hacia la cara interna de los muslos, como sí lo hace en el estadio 5. Y es evidente ese triángulo invertido, el muslo también se ve poblado con este tipo de vello. Pero tanto para el 4 como para el 5 son estadios que consideramos que es de una mujer adulta. Y después vamos a hacer el examen de los genitales externos, en la cual vamos a hacer también inspección y palpación. Esta es una vulva normal, con los labios mayores, ¿okay? El clítoris, el capuchón del clítoris, por dentro de los mayores los labios menores y se ve el introito vaginal. Lógicamente que acá también podemos poner o podríamos observar parte del monte de Venus con su pilosidad. Pero se van a encontrar seguramente con algunas alteraciones algo comunes, porque no solo vamos a hacer normalidad, sino que, por ejemplo, puede patologías o las llamadas malformaciones con las cuales pudiera nacer esta mujer. Por ejemplo, el introito vaginal está obstruido. No hay sistema de salida hacia el exterior desde la vagina. Esto se llama la imperforación del himen o la atresia himenial y a veces comienza a adelgazarse o se forma una pequeña membrana y uno ve un material negruzco que en realidad es toda la sangre menstrual acumulada y a veces los padres llevan a los adolescentes diciendo mi hija ya tiene tanta edad y no menstrua. Lo que pasa es que sí está menstruando, pero está quedando atrapada toda esa sangre. Entonces, lógicamente, no es tema de esta sesión, hay que hacer una pequeña cirugía y provocar pues, la solución de continuidad a nivel himenial. Otra patología que tiene relativa frecuencia es el llamado quiste bartolino, en el cual esta glándula accesoria, que es bilateral a ambos lados, se ubica más o menos ahora 5 o 7, puede verse su conducto de excreción obstruido y lógicamente la glándula sigue trabajando. Es una glándula especializada en producir lubricación, sobre todo para que las relaciones sexuales sean placenteras en la mujer. Entonces todo ese moco, ese lubricante queda atrapado y la glándula comienza a crecer, comienza a crecer. Esto incluso se puede infectar y producirse pues un absceso de la glándula de Bartolino. Después está el examen de los genitales externos, ¿ok? Sí, está bien, de los genitales externos, en la cual nosotros podemos comenzar a visualizar. Perdón, acá hay una falla. Todavía estamos en genitales internos, en la cual nosotros podemos, por ejemplo, acá a nivel del labio mayor, podemos ver esta solución de continuidad. Esto está en relación a una úlcera. Y de acuerdo al relato que nos pueda traer la mujer, por ejemplo, si me dice, me ha salido una lesión,
pero no me duele, no me molesta, no pasa nada. Pero se ve, ¿no? Con unos bordes algo elevados, de aspecto sucio en su interior, con un poco de eritema está incluso acá. Puede haber hasta una sobreinfección agregada porque toda esta parte, que incluyendo la vulva, el ano, se llama el periné, es o tiene una flora característica, sobre todo por bacterias entéricas, entonces pueden sobreinfectar esta úlcera, que probablemente podría estar en relación a una úlcera sifilítica o al chancro duro. Pero también podemos ver esta agrupación de pequeñas vesículas que podría estar en relación con un herpes sexual. O podemos ver a nivel del introito cómo fluye este flujo amarillento, fluido, y que a veces la mujer simplemente se queja de eso, no hay signos inflamatorios, etc. Y que podría estar en relación eso a una vaginosis bacteriana. También está la posibilidad de que encontremos lesiones ya de otro tipo, por ejemplo a nivel de la vulva. No es muy frecuente el cáncer de vulva, pero que podría estar en relación a una neoplasia. Entonces, lógicamente, todo eso es lo que ustedes deberían tener en mente al momento de hacer una historia clínica desde el punto de vista, en este caso, ginecológico. ¿Ok? Ahora sí, los genitales internos, ¿ok? También tenemos que hacer tanto inspección como palpación. Y para eso hacemos uso de la especuloscopía. Entonces, con el espéculo nosotros podemos visualizar las paredes vaginales y podemos visualizar, como en este caso, un cuello totalmente sano. Lo más probable es que esta mujer sea nulípara, tiene un orificio cervical externo, puntiforme, y vemos pues que el cuello no tiene ningún tipo de lesión, no hay secreción patológica, etc. ¿Okay? Pero podemos venir a observar también las diferentes patologías. Por ejemplo, lo que habíamos estado hablando de estas deformidades en el aparato genital, del himen imperforado, esta es otra, en el cual se ve pues que uno pone el espéculo y encuentra que hay dos cuellos. Es decir, esto va a estar de la mano. Seguramente yo voy a pensar que esta mujer trae una patología, una deformidad, una malformación, mejor dicho, no deformidad, una malformación ginecológica conocida como el útero didelfo. Es decir, hay dos hemiúteros y hay dos cuellos. E incluso podrían haber hasta dos vaginas, pero generalmente no lo hay así. ¿Por qué? Porque ustedes saben por embriología que la parte inferior de la vagina procede de un sitio embriológico y la superior de otro. Entonces, como la superior está de la mano con el desarrollo de los conductos de Müller, entonces lógicamente al formarse dos hemiúteros, dos cuellos, acá también hay una especie de tabique vaginal y hacia el externo no. Esta es otra patología, sobre todo en relación a inflamación, y en las mujeres está supeditada muchas veces a infección, en el cual las glándulas endocervicales del cuello, valga la redundancia, tienen una obliteración y comienzan a acumular secreción. Entonces podemos ver esta formación de estos pequeños quistes que los conocemos como los llamados quistes de Nabov. A veces son únicos, a veces son múltiples. Entonces cuando uno tiene ese hallazgo puede estar infiriendo que este cuello quizás ha estado siendo sometido a muchas inflamaciones. Y después están las llamadas infecciones también. Infecciones que solo abarcan la vagina, como por ejemplo esta, ¿ok? Que ustedes ven esta secreción algodonosa, como requesón, como leche cortada, blanquecina, que si bien está en parte del cuello, más abarca la vagina, que es la micosis, la candidiasis. O esta secreción que ustedes están viendo muy espumosa, media verdosa, que podría estar en relación con una tricomoniasis. Pero todo eso es lo que ustedes tienen que hacer, es decir, colocar el espéculo y ver. A veces la mujer viene por otra patología y como tienes que hacer el examen, encuentras esto y recién le preguntas y ella repara, sí, se olvidó quizás de dar esa sintomatología. O cuando el cuello está afectado, entonces podemos ver un cuello inflamado con una secreción, en este caso pues un poco mucopurulenta nada más, o en esta que fluye pus. Recuerden ustedes que el cuello no duele en la mujer, no tiene una sensación, ¿okay?, objetiva. ¿Okay? Entonces puede venir por otra razón y al examinar vemos que en realidad estamos frente a una cervicitis.
Y después está, por ejemplo, un tipo especial de leiomioma, como es el llamado leiomioma abortivo. Que protruye a través del cuello. No es una tumoración del cuello, sino que lo más probable es que sea un mioma submucoso con un gran pedículo, y esto hace que finalmente se aborte, es decir, sale de los límites de la cavidad endometrial. Incluso la especuloscopía nosotros lo podemos ver acá. Carnoso, de consistencia intermedia o elástica, un poco irregular, mamelonado, etc. Pero esto puede estar en relación con un mioma abortivo. Y finalmente estaría esta pequeña lesión que acá se ubica todavía dentro del canal, recién está protruyendo, una lesión rojo-vinosa que puede traer como consecuencia también sangrado, y en realidad estamos ante un pólipo endometrial. Una vez que nosotros hemos terminado la inspección, ¿okay?, y hasta la palpación, que va de la mano con lo siguiente, que es el tacto vaginal, ¿okay?, de los genitales externos a nivel de vagina y cuello, lo que tenemos que ahora hacer es examinar pues útero y anexos. Y para eso lo que vamos a hacer es el tacto vaginal, o la llamada maniobra bimanual, en el cual vamos a tratar de determinar si la vagina tiene irregularidades, cómo está el cuello, su consistencia, si es móvil, si hay dolor. Lo mismo para el útero, el tamaño, su posición, su forma, y los anexos también. Si hay un tamaño adecuado, están aumentados, son móviles, se expresa dolor a la palpación. Lógicamente, la mujer está en una posición adecuada, ¿okay?, en una camilla, en este caso en una posición de litotomía, y muchas veces es necesario lubricarnos el guante. ¿Para qué? Para no causar molestias, para no causar malestar. Entonces, aperturamos, separamos los labios mayores para ir introduciendo suavemente un dedo a la vez. Es decir, generalmente uno comienza con el índice, que es quizás el dedo con el que mejor maniobramos, y después el dedo medio, con la finalidad de introducir a través de la vagina, y llegar al cuello uterino. Una vez que se llega al cuello uterino, hemos explorado la vagina, todo, eso nos permite que podamos elevarlo, ¿okay?, empujándolo, y con la otra mano, que está a nivel abdominal, podemos fijarlo. Acá está. Yo elevo con estos dedos, y la otra mano me permite no dejarlo libre, y me permite incluso, como lo estoy elevando hacia la pared, ver el tamaño, ver la consistencia, su regularidad, moverlo si es que hay dolor o no. Y después de eso tengo que ir a los costados del útero, ¿ok? Lo movilizo el cuello, como ustedes están viendo, de esa manera, para ver si eso expresa dolor, porque esta tracción, y he dicho el cuello no duele, me puede traer dolor indirecto, sobre todo de los anexos, al movilizar cuello y al movilizar el útero, ¿ok? Es bueno también introducir en los diferentes fondos de saco, el derecho, el izquierdo, pero sobre todo el posterior, el de Douglas, para ver si este está ocupado o está libre. Y finalmente, lo que hacemos es el examen de los anexos. Normalmente los anexos es difícil de palparlos, y eso también va a depender de acuerdo a la contextura de la mujer. Si es muy gordita, tiene mucho panículo, va a ser un poco difícil, pero siempre tratamos. Pero a veces sí, incluso con esas características podemos nosotros llegar a palpar, a tocar tumoraciones, o de repente pues son trompas inflamadas por una infección, y finalmente pues causa dolor a esa manera de examinar. Entonces eso es lo que deberían hacer con el examen bimanual. En ginecología, lógico, porque en obstetricia, fuera de que podríamos hacer eso, pero dependiendo de la edad gestacional, y como el útero es ya voluminoso y es abdominal, lo que nosotros muchas veces queremos hacer con esta maniobra es la pelvimetría, establecer si el canal es adecuado, en la cual evaluamos los 3 estechos. En el superior, las distancias, sobre todo anteroposteriores, el conjugo diagonal. En el medio y en el inferior, las distancias transversales para el diámetro bisiático y el biisquiático, y algunos otros elementos que permitan establecer si el canal es adecuado o no, como puede ser el ángulo subpúbico, las paredes laterales, la superficie sacra.
Para esto, ustedes deben conocer sus medidas, el tamaño, el grosor de sus dedos, la apertura que tienen estos, ¿para qué? Para que subjetivamente se pronuncien finalmente si las distancias que ustedes están teniendo son adecuadas o inadecuadas. Y también el largo desde la punta del dedo medio hacia la escotadura del dedo pulgar con el resto de la mano. Esto con la finalidad sobre todo de evaluar el estrecho superior, como vamos a ver acá, haciéndolo pues con una maqueta con la finalidad de ser más didáctico. Y deben de saber también cuánto mide el ancho de su puño. Esto va sobre todo para la evaluación del diámetro bi-isquiático, es decir, el estrecho inferior. Entonces ustedes saben que la conjunción de todos estos huesos forman la pelvis verdadera es la que nos interesa, ¿ok? En sus diámetros de entrada, y aquí están mostrando los diámetros de salida, ¿ok? Entonces, la mujer siempre en posición ginecológica, y vemos pues que el estrecho superior está delimitado por el promontorio, las alas del sacro, la línea pectínea, la eminencia pectínea, la rama horizontal del pubis, la parte superior del pubis, y todo igual hacia el otro lado. Después es importante para el estrecho superior establecer que yo voy a medir desde la parte inferior de la sínfisis hacia el promontorio para ver si lo toco, y de acuerdo a mis medidas de la mano saber si tengo unas medidas adecuadas o inadecuadas. Generalmente se pide pues que el conjugado diagonal, que es el único que se puede realizar clínicamente, sea de al menos 11 centímetros para restarle uno y que nos dé el más importante, el obstétrico, el cual es imposible de medirlo clínicamente. Después, con la mano introducida todavía en la vagina, comenzamos a tocar la superficie del sacro, si es que es cóncavo, que es lo ideal, y después comenzamos a tocar la escotadura sacroiliaca, ¿okay? Pero sobre todo lo que nos interesa es ir al segundo estrecho o al segundo plano importante, como es el estrecho medio, es decir, ver la distancia entre la espina ciática de un lado y la espina ciática del otro. Lógicamente que podríamos describir si las espinas son, por su nombre, así es, puntiagudas, o quizás son romas, pero en realidad la fisonomía no interesa mucho. Lo que interesa es esto, la distancia entre una espina y otra espina. Y lógicamente, para que sea una pelvis adecuada, se pide que al menos mida 10 centímetros. Si mide más, en el estrecho medio, la pelvis es adecuada. Finalmente, a algunos también les gusta presionar el coxis para ver si hay una buena movilidad o no, o cuando es evidente, el coxis puede estar hacia arriba y podría traer alteraciones en el momento del parto. Y ya de salida, uno comienza a medir el ángulo subpúbico. Lo ideal es que el ángulo sea de tipo obtuso. Lo anormal es que sea agudo, pero muchas veces es en ángulo recto. Y con eso, con esa maniobra de introducir los dedos, vas viendo. Para finalmente medir la medida entre las tuberosidades bisquiáticas con el puño, como habíamos dicho. Es decir, uno debe conocer el ancho del puño. Esa es la manera en el examen pélvico que hacemos en obstetricia. Con todo eso, nosotros ya deberíamos de llegar a una impresión diagnóstica, y generalmente en obstetricia siempre lo que ponemos es la gestación en semana, ¿ok? Y esto se puede diferenciar también por el número de gestaciones. Como ejemplo, si es una multigesta o una primigesta. Y ponemos la edad gestacional calculada. Por ejemplo, multigesta de 36 semanas o primigesta de 16 semanas. Y después, tanto para la obstetricia como para la ginecología, podemos hacer un diagnóstico sindrómico, etiológico, y quizás ya tengamos una certeza. Por ejemplo, sindrómico, para la ginecología, una hemorragia uterina normal, que tiene múltiples posibilidades que sea el diagnóstico etiológico. Un nódulo mamario, porque podría ser un fibroadenoma, un filoides, una necrosis grasa de la mama, etc. O también colocar un síndrome tumor anexial. Yo no sé si es un quiste, no sé si es un cáncer, yo no sé si es un endometrioma, que es un pseudoquiste, un mioma quizás muy móvil y que vaya a uno de los anexos, etcétera, etcétera. Entonces lo manejamos como diagnóstico sindrómico.
Y en la obstetricia también, como son las hemorragias de la primera mitad del embarazo, que podría ser un aborto, una mola, un ectópico, un síndrome emético, que para la obstetricia lógicamente el diagnóstico debería ser la epiremesis, pero la mujer embarazada puede traer cualquier síndrome emético, desde problemas a veces neurológicos, un síndrome Meniere, por ejemplo, o sobre todo los gastrointestinales, ¿cierto? Una colecistitis, hasta una apendicitis, etcétera, etcétera. Y los estados hipertensivos del embarazo, hasta establecer a qué categoría o a qué grupo pertenece ese diagnóstico. Después está el diagnóstico etiológico, en el cual yo lo sospecho. Por ejemplo, lo que vimos es especuloscopía, veo una tumoración a través del cuello, sangrados irregulares, entonces yo puedo establecer, esto es frente a un mioma abortivo. O una distopia genital, incluso con su grado ya valorado, porque eso se hace clínicamente. O por ejemplo, establecer pues que la mujer tiene un tabique vaginal. Y a nivel de la obstetricia, por ejemplo, ya estableciendo que es un embarazo que se pasó del límite superior de las 42 semanas, entonces es un embarazo prolongado. O que al examen de Leopold, en cuanto a la situación, hemos encontrado la cabeza quizás en uno de los flancos, supongamos el izquierdo, ya es un feto en transverso, ¿okay? Transverso izquierda. O cuando por los antecedentes, para que vean lo importante que es esos antecedentes ginecostétricos, ya la mujer nos dice, estando en su tercera gestación, por ejemplo, las otras dos yo he sido operada. Entonces ya tienes un diagnóstico etiológico, hay una cesárea anterior 2 veces. Y el de certeza, en el cual hemos llegado al 100% del diagnóstico. Quizás porque hemos hecho una biopsia previa a una tumoración de mama y el patólogo nos ha respondido, este es un tumor filoides. O de repente, en todo lo que es la detección de cáncer de cuello, al haber hecho una biopsia dirigida y el patólogo me está mencionando es un carcinoma in situ, entonces lógicamente la paciente está ingresada a hospitalizarse quizás para una cirugía y solucionar todo el problema. O la hiperplasia endometrial compleja con atipia, en la cual también ya con una biopsia hecha en consultorio, quizás pues con un relato de sangrados, etcétera, se ha llegado a ese diagnóstico de certeza. Y en la obstetricia, placenta previa total, es decir, yo ya detecté por ecografía, ya he confirmado, no hay punto de vista aparte, entonces es una placenta previa. O en la ecografía también he detectado una malformación fetal, una hidrocefalia fetal. O he encontrado un circular doble al cuello. Entonces, para que ustedes vean, ahí hay un diagnóstico de certeza y que me lleva al porqué de que yo tenga que hospitalizarla. ¿Okay? Para el diagnóstico también necesitamos exámenes auxiliares, en los dos rubros, ginecología y obstetricia. Entonces acá comenzamos pues por los del laboratorio, la analítica clásica, ¿no? Y por ejemplo en obstetricia pides toda una batería, glucosa, urea, creatinina, etcétera, etcétera. A veces necesitamos hacer el uso de la microbiología, porque estamos sospechando de una infección, entonces necesitamos saber qué germen y el antibiograma cómo es. O también en ginecología y sobre todo en pareja infértil, dosaje de hormonas. Entonces, todo eso va de la mano en la ayuda diagnóstica para lo que yo anteriormente lo hice, sindrómico, etiológico, y no creo ya de certeza, porque de certeza ya no necesitarías nada más. Y las imágenes nos ayudan mucho a nosotros en ginecobstetricia. ¿Okay? En imágenes, la ecografía. Por ejemplo, la ginecológica, con un endometrio un poco grueso, de repente estoy pensando que podría ser una hiperplasia endometrial, de acuerdo a la edad de la mujer también. En obstetricia, lógicamente, para el diagnóstico de certeza o para hacer alguna valoración, quizás la translucencia nucal, pero acá se evidencia que hay una gestación. Y la ecografía obstétrica combinada con el Doppler, por ejemplo, acá la onda A, cuando evaluamos el ductus arterioso, el ductus venoso, ¿okay? O en la ginecología, haciendo una histerosonografía, hemos instilado acá un material que es cloruro de sodio para hacer real la cavidad, y con la tecnología Doppler, esta tumoración submucosa veo un pedículo vascular, un pólipo lo más probable. Los rayos X, quizás lo que más nos ayuda es en las mamografías, ¿no? Con sus dos incidencias clásicas, la craneocaudal y la mediolateral oblicua, ¿okay? Para mirar todo lo que es la mama, y algo más sofisticado que con no tanta frecuencia utilizamos, como es la resonancia magnética, un útero grande, ¿no es cierto?, aumentado de tamaño, o la tomografía, hoy en día la espiral multicorte. Entonces todo esto nos ayuda, y quizás hayan otros, o quizás hasta
otros elementos o procedimientos, urodinamia, por ejemplo, podría ser, cistoscopía, que nos ayude a establecer todos esos diagnósticos. Y finalmente está la anatomía patológica, que sí nos lleva quizás a certeza. La citología, el Papa Nicolau, lo más común. O las biopsias dirigidas, sobre todo a nivel de cuello, o biopsias de nódulos mamarios, etcétera, etcétera, para llegar a un diagnóstico. Con todo eso, nosotros ya tenemos un plan de trabajo, deberíamos establecer un plan de trabajo, que va desde lo que es el régimen higiénico-dietético, los exámenes auxiliares que vamos a tomar, lo que hemos explicado en la diapositiva anterior, ¿ok? O si de repente vamos a hacer algún tipo de procedimiento, ¿no? La urodinamia, ¿ok? O necesitamos apoyarnos en otros especialistas, como son las interconsultas, por ejemplo, para finalmente ya comenzar con un tratamiento farmacológico y proponer un tratamiento quirúrgico, quizás, para la solución de este caso. Con eso terminamos pues lo que es historia